Sí, ahí desapareció. Otro aspecto importante de Estados Unidos, que se reproduce a nivel de Europa, es la emisión y la compra de carteras morosas por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo de magnitudes tampoco jamás vistas. Miren lo que es el aumento de los préstamos de la Reserva Federal a bancos y a instituciones privadas que están con problemas financieros. El récord anterior había sido en el año 2008-2009 con la crisis financiera en Estados Unidos, que había sido monumental, con Bernanke ahí en el Banco Central, en la Fed. Bueno, esto ya es el doble, lo que estamos viendo hoy, a lo que había sido el récord histórico. El otro día escuchaba una conferencia de Bernanke que estaba dando a un fondo privado de inversión, y que Bernanke argumentaba ahora, y me pareció muy interesante este comentario, que él en su momento, cuando tenía que justificar estos montos gigantescos de intervención en la crisis financiera global en el año 2008, le costaba mucho, porque el argumento era: vamos a salvar a los bancos, vamos a salvar a los bancos que están quebrando, el sistema financiero, a la industria automotriz. Eso fue lo que se salvó en el año 2008 en Estados Unidos. Bueno, hoy, como el argumento es: vamos a salvar la salud de las personas, de toda la población, no hay resistencia. O sea, no existe resistencia por parte de los congresos, de los parlamentos, para frenar estos paquetes cuando hay capacidad de endeudamiento, como pasa en los principales países europeos. Es un punto importante, porque hoy está en cuestión la vida de las personas, y es muy difícil para alguien sentado en el Senado, en la Cámara de Representantes, estar diciendo: no, yo voto en contra porque esa plata es mucho. Y esto ha permitido, obviamente, estos paquetes gigantescos de apoyo de casi 10 puntos del PBI en Estados Unidos y en varios países europeos, y varios de la región también, porque Chile es el que más ha gastado en este periodo, y está también en niveles de cercanos a 10 puntos del PBI, el paquete de Piñera, aprobado para apoyar a la economía chilena en este momento. Cuando uno va a los números y las proyecciones, se espera una caída en Estados Unidos este año de cerca del 6% del PBI. Miren el número del 2% que es la proyección de enero, ¿no? El Fondo Monetario esperaba que Estados Unidos en enero, cuando presentó sus proyecciones anuales, iba a crecer 2% en el año 2020. En abril hizo la revisión, ahora, la semana pasada, y le tuvo que bajar de 2 positivo a menos 6 negativo. Es decir, lo que es la reversión de actividad. Y se espera para el año que viene un repunte y una aceleración de rebote, naturalmente, del agujero de la crisis a un crecimiento de 4,7%. Otro indicador que a mí me gusta mirar permanentemente es lo que se llama el PMI en inglés, que son las compras que hacen los gerentes de producción de insumos para producir. Es un indicador que se ve en todo el mundo, en las grandes economías fundamentalmente, y que está diseñado de forma tal de que vale 50 cuando las empresas compran lo mismo que compraron en el periodo anterior. Básicamente, reposición de los insumos para producir lo mismo. Si está por arriba, es que las empresas van a producir más el ciclo productivo siguiente. Si está por debajo de 50, va a producir menos. Miren lo que es la magnitud, ¿no? O sea, estamos hablando de un registro jamás visto en Estados Unidos de caída del indicador de compra del próximo periodo de producción. Esos niveles jamás se vieron en Estados Unidos. Cuando uno pasa a Europa, se encuentra una situación similar. Alemania se espera que caiga 7% este año, Francia 7%, caídas enormes también en España y en Italia del PBI, que se traducen también en expectativas para el sector manufacturero. Este mismo indicador que les comentaba para Estados Unidos, en Europa también se encuentra en todos los países abajo de 50, naturalmente, y con caídas gigantescas en Francia fundamentalmente y en Italia. Cuando uno pasa a China, ahí ya se empiezan a ver los primeros signos de recuperación. Esta es una imagen actual que salió estos días en el Financial Times. La construcción está empujando fuerte en la economía china. Cuando uno se fija en los indicadores, ahí ven a la derecha como la B, la famosa B de recuperación en China en el sector manufacturero, por lo menos ya se dio, y ya por segundo mes consecutivo. El desplome que se ve ahí de indicadores en febrero, ya en marzo quedó arriba del 50 y se mantuvo en abril. Esto es un dato muy importante, es anticipo de abril, pero ya está mostrando que en el sector manufacturero, que no es lo mismo que el sector servicios, donde la situación es distinta, la economía china se ha recuperado. Cuando uno ve las proyecciones de crecimiento anual, en el otro panel, se espera por parte del Fondo Monetario Internacional un crecimiento de 1,2 para este año para la economía china, cuando hace unos meses atrás se esperaba 6, ¿no? Una desaceleración gigantesca.
y una recuperación esperada de crecimiento de 9,2% del año que viene, cuando se esperaba un crecimiento similar al 6% como venía estando en los últimos años China. La realidad indica que las cifras de China siempre son cuestionadas, o sea, la gente no le cree mucho a las cifras oficiales chinas. Estos son datos, proyecciones que hace el Fondo Monetario, que en teoría contempla estos problemas, pero bueno, o sea, siempre está ese manto de duda de si realmente esta recuperación es tan así en China como lo muestran los números, como lo muestra esa B violeta que está ahí, o si es menor a lo que muestran las cifras oficiales. Es imposible saberlo. Pero al fin y al cabo el PBI en cualquier país, que es el indicador de actividad, siempre va a ser cuestionado, más allá de que se cuestione que pueda estar manipulado arbitrariamente, siempre se puede cuestionar su metodología, por lo tanto no hay que entrar mucho en esos cuestionamientos. En este momento, ¿no? Porque en este momento lo que queremos es saber si hay una recuperación o no. Otro aspecto importante, relevante para nuestro país de las condiciones financieras globales es el precio del petróleo. Hemos vivido la semana pasada fundamentalmente un desplome jamás visto en los precios del petróleo. Cayó, en algún día estuvo en valores negativos, porque básicamente no había nadie que tuviera lugar para comprar petróleo y guardarlo, nadie quería. Había producción, no había lugar de almacenamiento. Similar a lo que le pasa a ANCAP, que cuando se le preguntó en estos días al presidente de ANCAP si iba a poder aprovechar los precios que están, que dicho sea de paso están en niveles récord mínimo histórico, o sea, positivos, sí. El Brent, que es el de referencia, está hoy en $22 el barril, o sea, niveles mínimos históricos. Lamentablemente no se va a poder aprovechar del todo como sería lo ideal, porque no hay espacio donde meterlo en Uruguay hoy. Uruguay a estos precios debería comprar todo el petróleo que necesita para el año y guardarlo y empezar después a refinar de a poco. Lamentablemente no hay dónde ponerlo, o sea, está todo lleno el lugar de almacenamiento que tiene ANCAP. De todas formas, es una buena noticia, ¿no? O sea, tener precio de petróleo a estos niveles para Uruguay es mejor que estuviera en 70 como estaba hacia fines del año pasado. Esto implica, acuérdense que el petróleo es el 10% de todas las importaciones del país y es un insumo fundamental para el sector productivo, y haber bajado a estos niveles y con perspectiva difícil de una suba relevante, más allá de la recuperación, habla de que te da cierto límite, te da capacidad de no solo no aumentar los combustibles como se había dicho, sino considerar la posibilidad de bajarlos mientras el precio acompaña. Eso es, repito, una buena noticia. A nivel de otros precios relevantes, no son tan buenas. Por ejemplo, el precio de la carne, que había estado en niveles récord hacia fines del año pasado, ha caído fuertemente y ya está más cerca del nivel promedio histórico. El precio de la leche ha caído también, que había tenido un pico importante el año pasado, y el precio de la soja viene cayendo y no recupera. Entonces tenemos ahí, a nivel de precios, no un colapso, como sí hubo en otros momentos, pero tampoco precios que permitan una rentabilidad relevante al sector exportador del agro. El último precio que quiero mostrar para cerrar la parte internacional es la tasa de interés. Diría yo el termómetro de la economía mundial. El costo para financiarse en las empresas, en los mercados, y el costo para financiarse los gobiernos en los mercados internacionales. Es muy importante esto, justamente en el momento que estamos hablando de cómo vamos a pagar, cómo se va a pagar el costo del coronavirus. Bueno, lo primero que hay que tener claro, que hay acceso a financiamiento barato, porque las tasas, el costo para financiarse está en niveles jamás vistos. Una tasa a 10 años, para que entienda todo el mundo, una tasa a 10 años, al 0,6%, es como más o menos meter la plata abajo del colchón, porque es prestarle al gobierno de Estados Unidos, no sé, $100.000 a 10 años, y dentro de 10 años prácticamente tener los mismos $100.000 guardados, con la confianza de que te lo van a devolver. Esa posibilidad de conseguir financiamiento a tasas bajísimas no la tiene todo el mundo, ¿no? La tienen los que tienen confianza en los mercados de buen pagador. Obviamente las economías avanzadas la tienen, se están endeudando mucho Europa, Estados Unidos, para financiar los costos del coronavirus, y así debe ser, y esto es importante tenerlo claro. Este tipo de crisis históricamente se han financiado con deuda. Por ejemplo, el otro día leía un artículo que en la Primera Guerra Mundial las potencias europeas que se enfrentaron, fundamentalmente Francia y Alemania, pero también Austria-Hungría, se financiaron todos los gastos de guerra en la Primera Guerra Mundial con
deuda, emisión de deuda. El 95% del gasto de deuda de la guerra se financió con deuda externa. Y la razón es muy simple y es intuitiva. No se puede pretender recaudar impuestos en una economía que está colapsando. La base impositiva en la que hay para recaudar se reduce enormemente y cualquier intento de aumentar impuestos no hace más que reducir más aún todavía la masa potencial de recaudación. Por lo tanto, si algo se sabe que aumentar impuestos en estos aspectos es contraproducente tremendamente. Y más aún cuando uno piensa en la recuperación, porque para que se pasen estas B o estas U, lo que tiene que pasar es que tiene que volver la inversión productiva. Y si uno aumenta impuestos, si algo está haciendo es reduciendo la posibilidad de que haya inversión, y más aún cuando, y ahí ya voy a bajar a Uruguay, cuando llegue en un rato a Uruguay, que voy a hablar profundamente de esto, en momentos cuando hace ya 5 años que la inversión sale del país, que tenemos caídas de inversión, previo al coronavirus. Por eso también hay que tenerlo muy claro y lo voy a repasar más adelante. Por lo tanto, para cerrar este capítulo internacional, que es muy importante, o sea, aquí hay un mundo paralizado, y de verdad se está empezando a desparalizar en el Asia, en algunos países del norte de Europa lentamente, muy lentamente, hay muchísima incertidumbre, hay precios que ayudan, como las tasas de interés, con el riesgo de que empiecen a subir, eso también hay que tenerlo claro, porque a la medida que la deuda mundial empieza a subir, en la medida que se genera estos aumentos enormes de gastos, hay presiones a que suban las tasas de interés y hay que estar monitoreándolo. Ahora están bajísimas y es un buen momento para endeudarse porque están bajas y fijar tasas a esos niveles. Cuando voy a ir muy rápido Argentina y Brasil, para no detenerme, pero obviamente podría estar toda la conferencia hablando de Argentina y de Brasil porque están viviendo obviamente situaciones muy complejas los dos. Si empiezo por Brasil, me voy a concentrar también en lo que se dice, por ejemplo, en el Financial Times. ¿Por qué pongo el Financial Times yo en estos casos? Porque me interesa ver qué se dice a nivel de los inversores internacionales de Brasil y de Argentina. No lo que están diciendo los brasileños ni los argentinos en su micromundo, sino cómo se está viendo desde afuera, desde el mundo que invierte en América Latina, en el resto del mundo, lo relevante de Brasil. Y es muy importante esto, porque te permite tener una visión insesgada, una versión externa de qué es lo que se está preocupando. Y lo que preocupa hoy en Brasil, más allá de todo lo disparate que dice y deja de decir Bolsonaro todos los días, es que este señor que está ahí, que es Paulo Guedes, que es el ministro de Hacienda, no se vaya. Si llega a ir este señor, se descalabra toda la economía brasileña. Este señor es el que ha impulsado las reformas, por lo menos ha logrado sacar la reforma de la seguridad social en Brasil, está impulsando una reforma tributaria, está impulsando reformas pro mercado para abrir la economía brasileña y permitir mayores niveles de competencia. Tiene una agenda de reformas que había sido muy bienvenida por los mercados. De hecho, previo al coronavirus, se esperaba un boom de inversión en Brasil este año. Se esperaba un crecimiento importante, se esperaba como es un crecimiento de arriba del 2%, casi 3%. Bueno, hoy los mercados están esperando una caída entre 3 y 5% para este año en la economía brasileña. Cuando se esperaba en enero un crecimiento cercano al 3% de la mano de la agenda de reformas, que como dice acá el Financial Times, y lamentablemente la pandemia ha hecho revisar esta agenda y le ha puesto un freno a la agenda de reformas de la economía brasileña, en base también a la crisis política que se está generando en el gobierno de Bolsonaro. Si uno ve la confianza del consumidor, acá ya en estos países, fíjate, ha colapsado a niveles mínimos históricos, incluso en Brasil más bajos que el momento de la peor crisis económica que vivió Brasil previo a la del coronavirus, que fue con la caída enorme de la actividad económica en 2015 y en 2016, y con la destitución y el impeachment de Dilma Rousseff. Bueno, está peor todavía ahora la situación de la confianza del consumidor en Brasil. La situación es muy complicada, habrá que esperar, pero obviamente son años perdidos para la economía brasileña, y con el ruido este de que Brasil tiene que prender, o por lo menos el sector empresarial, tiene que prender una vela a este señor para que no se vaya del cargo, porque ahí sí que sería realmente complejo. Por el lado argentino, se multiplica por 10 la complejidad de la situación, porque en este caos mundial, el ministro de Hacienda, que es el que está sentado al lado de Cristina, ahí en la foto, presenta una oferta a los tenedores de deuda argentina, a los tenedores de bonos argentinos, inaceptable, totalmente inaceptable de canje, con una pérdida gigantesca de valor
imagínense a todas las personas que le prestaron plata al gobierno argentino, que en los últimos años confiaron en Argentina para invertir, y ahora le ofrecen darle algo que valía 100, te vale 30. Y no te doy alternativa. Agarralo, dejalo. Y obviamente los mercados le dijeron, no, de ninguna forma, yo no puedo aceptar lo que me estás ofreciendo, veamos qué pasa, y está abierto, y está ese proceso que no tiene mucha solución, porque obviamente la gente acá, el problema es que todo lo que está con jurisdicción interna, aquella deuda que se emitió con leyes argentinas, ya fue arreglada en el mal sentido, ¿no? Impuesta a las condiciones del nuevo gobierno, con una quita muy fuerte para los tenedores. Ahora, estos bonos que generan el conflicto de que el gobierno no puede hacer nada, están emitidos con legislación internacional, muchos en Estados Unidos. Y ahí no puede, es un contrato firmado en Estados Unidos, por lo cual el gobierno argentino no puede forzarlo, y ahí es cuando tiene que ofrecer un canje, la gente voluntariamente tiene que aceptarlo, pero las condiciones que se están ofreciendo son inaceptables para todos los fondos internacionales que tienen deuda argentina. Esto hace que Argentina esté en un enorme problema. ¿Por qué? Porque le decía que en estos casos la intervención y los costos de coronavirus son muy grandes y se recomienda que se financien con deuda. El problema es cuando uno no tiene acceso a que le preste nadie. Y Argentina está en ese mundo. Hoy Argentina no puede conseguir financiamiento en los mercados. Tiene un problema con el Fondo Monetario trunco, en el cual lo está revisando, pero no hay desembolsos hasta que no se llegue a firmar un nuevo acuerdo. Nadie internamente le quiere prestar al gobierno argentino después de la quita que le acaba de aplicar. Entonces lo único que le queda es emitir pesos argentinos. Con la maquinita del Banco Central, como en el pasado se supo hacer en toda América Latina, Argentina emite, genera inflación, y con esa plata, esos pesos argentinos que cada vez valen menos, se pagan los gastos en pesos del gobierno, que obviamente no, nuevamente, como en el pasado, en un proceso de hiperinflacionario, de aumento de inflación, porque es la única alternativa que está teniendo para financiar el gasto. Las proyecciones para Argentina este año son catastróficas, de un 5,7% de caída de la actividad económica, un caos que realmente esa recuperación de rebote que se prevé por parte del Fondo Monetario, incluso por algunos analistas argentinos, habrá que ver si se puede materializar en esta situación con una suba tan importante de la inflación. Por lo tanto, olvidémonos de Argentina, de nada positivo que podamos tener de nuestros hermanos argentinos. De Brasil tampoco, no va a impulsar lo que se pensaba que vaya a impulsar este año. Y obviamente falta tanto, diría yo que pensar en la próxima temporada turística es casi que pensar en el infinito, pero naturalmente en esta situación va a ser también muy resentida cualquier tipo de turismo, en el caso que sea posible recibir nuevamente a extranjeros, ¿no? Imaginemos un escenario que se abre la frontera nuevamente, el diferencial de costos entre Uruguay y Argentina se ha aumentado en estos días, el blue en Argentina está arriba de los 100 pesos por dólar, Uruguay obviamente se ha depreciado la moneda uruguaya, pero mucho menos que en Argentina, y Uruguay se ha encarecido en relación a Argentina. Todo este paquete global y regional nos pega a nosotros, y ahí entro de lleno a la economía uruguaya, en la cual lo primero que hay que remarcar es que Uruguay tiene una capacidad de financiamiento dado por un riesgo país muchísimo más bajo que Argentina. Ahí se ve cómo evoluciona la percepción internacional de la confianza en el país, que es básicamente el sobrecosto que tienen los países para conseguir financiamiento afuera. Argentina está 40% más de tasa de interés, le piden que aquella del 0,6%, ¿se acuerdan? Entonces tenemos casi que tasa cero a nivel global, libre de riesgo. Los países para endeudarse tienen un riesgo específico. Argentina, 40% le pide al mercado, fuera de mercado. Todos subieron, ¿no? Ahí ven en el gráfico todas las líneas, cómo van subiendo después del coronavirus. La gris es Brasil, está más caro, y Uruguay se mantiene con Perú, con niveles de riesgo de un 3%. Un sobrecosto que debería pagar por encima de Estados Unidos para conseguir financiamiento Uruguay, solo 3% en los mercados. Lo que es muy importante esto. Imagínense que Uruguay tiene la capacidad hoy de financiarse a tasas a largo plazo menores al 5% y tratar de patear para adelante lo más posible en los costos. Después voy a volver hacia ese tema de que alguien va a tener que pagar después esta deuda que viene aumentando. Pero un punto que quiero remarcar ahora,
que si ven ahí, Uruguay está solapado con Perú. La semana pasada Perú salió a los mercados internacionales a emitir deuda, a pedirle prestado y consiguió acceso importante a los mercados internacionales a tasas muy bajas. Entonces, la señal que al tener un riesgo similar al de Perú a nivel financiero hace que le dé a Uruguay la capacidad, y probablemente esté estudiando a fondo el gobierno de hacerlo, de ir a los mercados, a financiarse. ¿Qué quiere decir a los mercados? Emitir bonos globales en Estados Unidos, en Europa, para que gente de fondos internacionales pueda prestarle al gobierno uruguayo a tasas relativamente bajas. Eso es muy importante, porque esto se le suma al financiamiento que ya tiene Uruguay en organismos multilaterales, créditos ya acordados, contingentes por gobiernos anteriores, que vienen de la época hasta del gobierno de Mujica, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, 2.200 millones de dólares más o menos, ya acordados a tasas muy bajas, que ya se han desembolsado en parte y se están tratando de aumentar, porque obviamente son las mejores condiciones de crédito, porque son organismos que no son el Fondo Monetario y que no tienen muchas exigencias para el préstamo y a tasas muy bajas. Eso está y se está usando, y está bien que se use ahora. Tenemos la capacidad de tener más financiamiento por los mercados de bonos internacionales, y también tenemos, y esto es muy importante a nivel local, esto lo hablo permanentemente en la Bolsa de Valores, por ejemplo, hay mucho ahorro interno, colocados muchos de ellos en el exterior, otros a nivel local, que estarían dispuestos obviamente a comprar bonos emitidos por el gobierno en este momento a tasas razonables, a tasas comparables a las que se ofrecerían a nivel internacional, para contribuir a la financiación y darle más oxígeno todavía a un plazo relevante a las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, fíjense todo lo que es disponible. Yo diría que es casi hoy ilimitado el acceso al financiamiento que tiene Uruguay para atender la situación. Y eso va hacia la pregunta de los costos del coronavirus y quién los paga, ¿no? La verdad que vamos a tener que poder pagarlos en el mediano y largo plazo, y voy a volver sobre eso. Ahora, antes de eso, déjenme mostrarles algunas proyecciones que voy a atar después con la dinámica de deuda. Bueno, según nuestras proyecciones para este año, que son más optimistas que el Fondo Monetario Internacional, la caída de la economía va a ser 1,5%. ¿no? 3% dice que va a ser la caída del Fondo Monetario. Nosotros vemos ahí un efecto UPM2 que hace algo de buffer, que hace que no sea tan fuerte esa caída, sino sí, sin UPM estaríamos en una caída en torno del 3, 3,5%. Pero obviamente esto se revisa permanentemente, o sea, esto depende de cuánto tiempo va a estar cerrado la educación, por ejemplo, que al estar cerrada la educación hace que estén cerrados muchos otros tipos de servicios asociados y trabajo. Entonces el número, tómenlo con pinzas, es la proyección que hoy tenemos nosotros, pero que naturalmente está en total y permanente revisión. Lo mismo que los datos que les muestro del dólar, que nuestra proyección actual a fin de año va a estar en torno a los 44, o sea, no vemos una suba mayor a la que ya tuvo, y para el año que viene a 46, con una inflación que este año cerraría en torno a 8,5 y 7,5 el año que viene. De vuelta, cuando pongo proyecciones, y más aún en este momento, ustedes saben que es más fácil no poner, ¿no? O sea, si yo no pusiera ninguna proyección, yo podría decir perfectamente, señores, en este momento es imposible hacer proyecciones, y que es verdad, pero bueno, uno se juega y dice, bueno, dado el conocimiento actual que yo puedo tener y la información disponible a este momento, uno puede procesarlo con técnicas econométricas y estadísticas y obtener estos valores de proyección. Obviamente, cualquier cambio va a hacer que nuestro modelo se tenga que revisar. Así que de vuelta, esta es la mejor estimación que yo puedo hacer al día de hoy. No quiere decir que esto se pueda hacer sostenible ante la enorme incertidumbre mundial. Por eso yo cuando pongo estos números de proyecciones, pongo permanentemente este cuadro que tengo colgado acá en mi casa, que es con Nubel Cisneros, el meteorólogo del Canal 4, con cual hemos compartido algunas veces el estudio, y un día sacamos la foto y yo le dije, Nubel, mira, primero poner esta foto cuando haga proyecciones del dólar, y si querés ponerla cuando hagas proyecciones de ciclones extratropicales, y que me llamen a mí para responder por los ciclones y vos respondés por el dólar, así meteorólogos y economistas estamos unidos ante este tema de tener que hacer proyecciones y tener que después defenderlas. Por lo tanto, señores, acuérdense, cuando vean este número, y ¿a quién tiene que ir a reclamarle? Al señor que está ahí con corbata. Esa es la persona que va a responder. Pero hablando en serio, muy en serio, este gráfico es a mí lo que más me preocupa.
no solo a mí, este gráfico es lo que miran las calificadoras de riesgo que hoy hacen que Uruguay tenga grado de inversor. Porque esto es la dinámica de la deuda, esto es cuánto crece la deuda pública de Uruguay en distintos escenarios. Y entonces yo voy a ayudar a mirar este gráfico que es muy complejo porque tiene mucha información. Pero estamos parados ahora en 2010, con cerrado el 2019, con una deuda del 66% del PBI. Es un nivel relativamente alto, pero sostenible. Pero más allá del nivel, lo que importa es cómo evoluciona en el tiempo ese nivel. Y lo que se ve en la línea azul, que es el escenario pre-coronavirus, es cómo hubiera sido la evolución de la deuda con el ajuste fiscal previsto con el gobierno y con un crecimiento de la actividad económica optimista, en el sentido de que se pudiera materializar reformas, que vuelva la inversión al país y que se recupere el crecimiento. Todo eso debería pasar, imagínense todo lo que dije, ¿no? O sea, es un escenario pre-coronavirus en donde se pueda hacer el ajuste fiscal que se comprometió en la campaña y que se recupere el crecimiento económico de la actividad en el país que no estaba desde el año 2014. Con esas dos cosas la deuda igual sigue creciendo y terminaba en 86% en 2025. Con el coronavirus hay una suba natural que se ve ahí en el año 2020 con un déficit de 8% del PBI. La pregunta que es importante responder acá es, bueno, ¿cómo evolucionan esas líneas que están ahí? Lo primero que se hace que la deuda suba es el déficit, ¿no? O sea, es natural pensarlo. Si no me alcanza para pagar lo que tengo que pagar comprometido de gastos, tengo que pedir prestado. Entonces, si yo este año tenía proyectado tener un déficit del 4% y ahora va a ser 8% por todas las medidas que estoy tomando por el coronavirus, eso se va a traducir en una mayor deuda el año que viene y el otro, y así mientras el déficit no pueda reencauzarse. El déficit es fundamental para explicar la deuda. Otra variable fundamental para explicar la deuda es el crecimiento de la economía, porque siempre estamos mirando la deuda en proporción al tamaño de la economía, no millones de dólares, millones de pesos. Si la economía crece, una misma deuda se hace más chica porque se puede pagar. Si la economía no crece, la mochila financiera, al igual que una empresa o en una casa, la mochila de la deuda, del costo de la deuda, se hace difícil de pagar. Todavía hay una variable tercera que entra en la gris, que está ahí, que es la tasa de interés. Porque la tasa a la que uno puede ir renovando esta deuda en la medida que tiene déficit es otra variable relevante. Y entonces, si a partir del año 2022, por ejemplo, uno asumiera un escenario pesimista o no tan optimista, que como es en el anterior, que la tasa de interés no sube, sino que hay una suba de la tasa de interés, bueno, la línea ya se empieza a ir más todavía complicada y llega al 97% hacia el 2025. Esto es un enorme desafío, ¿no? Estamos de acuerdo que alguien que tiene que garantizar a alguien que le va a prestar al gobierno uruguayo con estos números, que es como son las calificadoras de riesgo que este año le han dado a todos los países, y a Uruguay en particular, un periodo de gracia, ¿no? En el cual obviamente por condiciones extraordinarias no se van a analizar tanto, pero ya el año que viene se van a sentar y van a decir, bueno, ¿y cómo vas a asegurarme a mí que no vas a ir a la zona gris, a esa línea gris o a la roja, o que vas a tratar de acercarte a niveles más cercanos al azul, o frenarlo? Porque acá lo que importa es que la deuda deje de subir, tratar de estabilizarla, que no se vuelva creciente a largo plazo. La única forma que esto no se vuelva creciente es con ajuste fiscal y porque no alcanza solo con ajuste fiscal, y con crecimiento de la economía importante. Con un crecimiento, como dice ahí, por lo menos del 3% ya a partir del año 2022. Y ustedes me dicen, ¿es fácil eso? No, es dificilísimo. Si me dicen, ¿qué es más difícil? ¿Hacer el ajuste fiscal para llegar al 2% de déficit en el año 2025 o lograr el crecimiento del PBI necesario que está ahí puesto del 3%? Mucho más difícil, me parece, lograr ese 3% sostenido más allá de mega inversiones como la de UPM2. Estamos hablando que Uruguay tiene salidas de inversión extranjera hace 5 años. Tiene inversiones que no crecen hace 5 años. Entonces, ¿por qué no crecen? La pregunta que uno tiene que hacer. Entonces ahí entran algunos factores estructurales que quiero repasar. Lo primero es que Uruguay estaba carísimo previo al coronavirus en relación a sus socios comerciales, con excepción de China, que cuando uno mira promedio paridad histórico del peso uruguayo con el renminbi, está Uruguay más barato ahora. Con el resto de los mercados relevantes para el país, que son Brasil, Europa, Argentina, Estados Unidos, ahí está el porcentaje de las exportaciones de Uruguay que van a esos mercados, estamos todos en semáforo rojo, que implica que Uruguay está 32% más caro, estaba en diciembre, que Brasil en la paridad promedio histórica.
37% más caro que Argentina, 20% más caro que Estados Unidos. Bueno, hoy, con la devaluación que hubo en Uruguay, pero también que hubo en el resto de los países, porque el dólar subió acá, pero subió en Brasil, subió en Argentina y subió en el resto del mundo. Bueno, por lo menos algunas luces amarillas se pasaron de rojo a amarillo. Con Europa la paridad cambiaria mejoró. Todavía Uruguay está levemente más caro, pero se ha equilibrado. Con Estados Unidos se acerca más a un equilibrio, el peso, la devaluación. Pero ha empeorado con la región. Uruguay se encareció en términos relativos con Argentina y Brasil, como lo mostraba hoy. Está un 40% más caro que el promedio histórico de paridad cambiaria con Brasil y con Argentina. Esto complica mucho en términos de turismo, naturalmente, pero también en términos del comercio hacia Brasil. Otra forma de mirar este semáforo, que son útiles a nivel empresarial fundamentalmente, es, bueno, veamos una empresa que está pensando en dólares, en lo que va a vender, en una empresa exportadora, que tiene sus ingresos en dólares y tiene sus costos en pesos. Y tiene una estructura de costos que tiene que pagar salarios, impuestos, combustibles, energía eléctrica y telecomunicaciones. Imagínense un balance de una empresa en que sus costos están en pesos, sus ingresos están en dólares. Bueno, si hoy miramos cómo está el valor del dólar con respecto a la paridad histórica y el valor de los salarios, recaudación, combustible, deja el semáforo en rojo en todo menos en telecomunicaciones. Lo único que en el balance se ha abaratado como costo es el servicio de telecomunicaciones. Telefonía, internet, eso es lo único que se ha abaratado. El resto es mucho más caro, el costo interno, la suba de costo, que lo que ha aumentado los ingresos afuera. Y eso no ha mejorado nada entre diciembre y abril post-coronavirus. Nada. Lo mismo con los precios de exportación. O sea, los precios, como hoy mostraba, el precio de la carne, la soja, la celulosa, no han mejorado y han empeorado mucho, fundamentalmente el de la carne con respecto a los niveles de diciembre. Este análisis de semáforos es muy importante. ¿Por qué está diciendo esto? El coronavirus no nos solucionó el problema de estar caros, el problema de ser poco competitivos, y algo en algunos aspectos la está empeorando. Por lo tanto, va a ser muy difícil la recuperación si no se hacen reformas urgentes que el país necesita. Que necesita el país es bajar las barreras enormes a la productividad que existe en las empresas para tener niveles competitivos de producción. ¿Y por qué? Bueno, primero, como mostraba, no alcanza la devaluación que hubo para que Uruguay se abarate. Uruguay va a seguir estando caro, y entonces hay que hacer cosas que hagan que un país que es caro sea productivo. ¿Cómo un país caro puede ser productivo? Eso es lo que uno tiene que responder. Y bueno, bajando estas barreras. Y estos son indicadores que nosotros calculamos y actualizamos todos los años en base a fuentes internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Global, y definimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías de barreras, que están definidas, computadas por nosotros, entre 0 y 100, vale 0 cuando es la barrera que tiene el país líder en el mundo, o sea, que básicamente un inversor quiere país que quiere 0 barreras acá, existe al menos un país que tiene barrera 0 en esto. Es el país top. El peor de todos es 100 en la clasificación. Así está hecho el índice. Entonces un inversor, tanto local como internacional, va a mirar esto y va a decir, bueno, yo voy a invertir acá a ver qué barreras tengo en materia de rigidez salarial. Miro, Uruguay está, de acuerdo a las encuestas comparables, los propios empresarios o los que invierten en el país, está en el peor lugar. O sea, esto lo dicen los que invierten, ¿no? Le preguntan a encuestas que hacen a nivel similar en todo el mundo, con la misma metodología, y te dicen, mirá, la rigidez salarial en Uruguay es una barrera gigantesca para invertir en el país, es un costo gigantesco. Y no estoy hablando del nivel salarial, ¿no? De la rigidez de la fijación del salario. Después está el tema de la inserción internacional y las tarifas al comercio exterior que hay que pagar. Uruguay paga tarifas muy elevadas para colocar su producción afuera. Si uno se compara a nivel mundial, hay un 70% de países del mundo que tienen acceso mejor a los mercados para vender afuera. Entonces imagínense lo que vale hoy, poder venderle a China un producto, o poder comprar de China ese producto sin tener que pagar un 10-15% extra de arancel. Es un 10% que estamos perdiendo de rentabilidad cuando no existe la rentabilidad. Es oro en polvo lo que está en juego en mejorar la capacidad de inserción internacional del país. Y ahí hay buenas noticias desde el punto de vista simbólico, como la bajada de Argentina de las negociaciones del Mercosur, que en algún sentido lo que permiten es que cada uno tenga una agenda propia, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno haga lo que considera mejor, y ya no estar atados a la agenda Mercosur.
que es una agenda inviable, porque cada uno tiene intereses distintos dependiendo del gobierno de turno de cada país. Uruguay considera hoy, el Parlamento actual uruguayo considera hoy que es mejor. Brasil está más alineado con Uruguay y Paraguay también. Pero yo creo que aquí lo mejor es que cada país pueda recuperar una agenda propia, obviamente con un Mercosur que siga existiendo para evitar pagarnos tarifas entre nosotros, pero con agendas propias independientes. Después está el tema de la carga impositiva, obviamente que siempre es un problema histórico en el Uruguay, que ha aumentado. Acá está incluido el costo, por ejemplo, de las tarifas, que es elevado, de los servicios públicos, el combustible, la energía eléctrica, que finalmente termina siendo un impuesto que pagan las empresas. Está el problema de la infraestructura física y del capital humano, porque esto son los recursos que necesita una empresa para invertir. Yo necesito infraestructura para poder sacar mi producción, necesito contratar personas que tengan buenas habilidades. Y hoy Uruguay está a mitad de tabla en el mundo, esa es la realidad. Realmente para tener barreras bajas hay que estar menores de 30. Y ahí hay 3 para Uruguay que son muy importantes y que hay que cuidarlas, que más allá de la tecnología disponible, que hoy ya Uruguay ha logrado, con una inversión muy grande, ¿verdad?, tener una tecnología muy buena y ser un país que permite con su tecnología hacer el tipo de cosas que estamos haciendo ahora. Hay 2 que son institucionales, que es la percepción de corrupción y de estabilidad política, que son muy bajas como barrera en Uruguay, o sea, son muy buenas, y que hace que Uruguay aparezca en el mundo, porque si hay algo que hoy Uruguay tiene la diferencial en el mundo son estas 2 características en una región de América Latina que se caracteriza justamente por la inestabilidad política y social. Bajar estas barreras es urgente y, como se dijo el otro día por parte del presidente de la República, más urgente que nunca. Es una buena noticia que se esté discutiendo la ley de urgente consideración, porque hay algunas que están incluidas. La mala noticia es que no están todas ahí, que la ley de urgente consideración considera algunas de estas barreras, pero hay otras que no. Por ejemplo, cuando uno habla de rigidez salarial, en la ley de urgente consideración lo único que se trata es la ocupación de los establecimientos de trabajo y la prohibición de piquetes. Que es muy importante, pero no se dice nada de la jornada de 8 horas, no se dice nada de la clasificación en categorías que hay que hacer insólitas a veces a la hora de firmar un convenio laboral, no dice nada de la negociación colectiva por ramas, donde se ajusta toda una rama con empresas que no tienen absolutamente nada que ver y tienen que ajustarse sus salarios igual que el resto de las empresas de una rama que está definida por un burócrata. En una categoría incluso hay una residual que entran todos, que no tienen nada que ver, y eso tiene que estar sobre la mesa. No es posible con este mundo, con las heterogeneidades que hay en este mundo, que la negociación colectiva siga igual como que estaba, y eso no está en la ley de urgente consideración y va a tener que discutirse en algún momento, y cuanto antes mejor. Lo mismo que la inserción internacional. Ahí depende una agenda de inserción que tenga el país de acuerdo con otros países. Habrá que apretar el acelerador a 1000 acá para avanzar, y esto ya no depende de ningún tipo de ley de urgente consideración, sino de una ratificación parlamentaria una vez que se llega al acuerdo. Ahí está la luz, ahí hay luz verde. O sea, Uruguay puede ahora y tiene el apoyo parlamentario para hacer acuerdos con todo el mundo. Carga impositiva le decía que es muy alto y decía que sería un grave error querer aumentar impuestos en este momento. O sea, en este momento el coronavirus se financia con deuda y esa deuda se tiene que pagar con reformas. Y esto es el punto que yo quiero ir hacia este gráfico. Por eso está. O sea, la deuda se tiene que venir hipotecada, con una hipoteca que es bajar estas barreras para que la economía pueda volver a crecer. Vamos a asumir una deuda muy grande, que ya era grande previo al coronavirus. Esa deuda solo la vamos a poder pagar en el futuro con una economía que crezca, con una inversión que vuelva al país, y eso genere las condiciones necesarias para dar un crecimiento económico autosostenido, más allá de mega emprendimientos como el de UPM, sino que haya inversión, que brote por todos lados, y eso haga que empiece nuevamente un ciclo expansivo, que estamos lejos de tener eso, porque obviamente hoy las empresas no tienen rentabilidad. Entonces, mientras no vuelva la rentabilidad, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. Imagínense si todavía aumentamos los impuestos, ¿no? O sea, imagínense lo complejo que sería aún más la situación. Déjenme mostrarles este gráfico, que es la comparación, porque muchos de ustedes están pensando en este momento, sí, bueno, esas barreras nunca se van a bajar, es dificilísimo, son históricas, y la verdad, muchos tienen razón, son barreras históricas. La prueba está que cuando uno ve estas mismas barreras en el 2014, previo al gobierno anterior,
y cambiaron muy poco, ¿no? O sea, la rigidez salarial está exactamente igual, la inserción internacional empeoró, se hizo más grande la barrera. ¿Por qué? Y bueno, porque el resto de los países ha hecho cosas y nosotros no hicimos nada en 5 años. La carga impositiva empeoró, la infraestructura física empeoró, el capital humano empeoró, o sea, hemos empeorado. La única que mejoró sustancialmente es la tecnología disponible, que con una reducción importante en esa barrera, y eso es lo que hay que hacer. Y los países lo hacen. Este gráfico muestra cómo Uruguay, que está ahí con la pelotita marcada la bandera, están las zonas blancas de la línea punteada para abajo, donde está el TIC, son los países que están mejor ahora, en el 2019, que en el 2014. Los que están en la zona de arriba son los que están peor, son los que empeoraron en 5 años. Es un poco como este gráfico, pero para todos los países del mundo. Y los que están abajo son los que mejoraron, y muchos mejoraron. Uruguay es lo que más mejoró en tecnología disponible. Porque ya estaba abajo y todavía logró bajar más. Entonces se puede, en 5 años Uruguay logró bajar una barrera, obviamente cuestionable, como todo, porque también otra cosa que hay que tener claro, todas estas barreras tienen guerras atrás, batallas gigantescas, ideológicas y de intereses creados. Todas son complicadas, en todas hay un marco ideológico de discusión atrás, de debate, muchos hace tiempo que se vienen debatiendo en el país, y obviamente hay que apretar el acelerador. La buena noticia es que el Parlamento, que está instalado desde febrero y que va a estar 5 años, tiene en su agenda bajar estas reformas. Y no estoy hablando de la coalición multicolor, estoy hablando de los programas individuales de cada uno de los partidos, de los 5 partidos que están en la coalición. No es necesario que haya una coalición. Imaginemos el peor escenario, que se rompe mañana la coalición. Basta ir a los programas individuales, por los cuales se deben los legisladores a sus votantes, es el compromiso que pusieron en la urna las personas. El Partido de la Gente, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, tienen en sus programas reformas para bajar estas barreras, individualmente considerados. Por lo tanto, no hay excusa. Es una buena noticia esto, a diferencia del periodo anterior, donde no estaba en el compromiso con los votantes bajar esta barrera, porque no figuraba en el programa del Frente Amplio. Sí figura en el actual programa. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene luz verde para avanzar, porque tiene un Parlamento validado por la ciudadanía que quiere que esto se haga, porque lo votó y está escrito en programas individuales más allá de la coalición. Por lo tanto, se puede ser optimista con moderación, o sea, más optimista que antes. O sea, imagínense que yo vengo hablando hace tiempo de estas barreras con un Parlamento que todavía no tenía que votar, era casi que imposible. Al menos, con esto, en un programa. Ahí va, Ignacio, tenés el micrófono. Sí, son muchas páginas, son 4 páginas. Voy a compartir lo que estaba mostrando previo a esto, que me parece que era muy importante, este punto que quería hacer, que viene con el tema de la regulación laboral y el futuro del trabajo y la situación actual que estamos viviendo en el Uruguay. Nosotros tomamos el trabajo, junto con el equipo del Centro de Economía del IEM, de analizar los seguros, las personas que están en seguro de paro hoy en Uruguay, las 126.000, 130.000 personas que están hoy en seguro de paro. Por sectores, cada uno de los sectores: comercio, industria, alojamiento, transporte, servicio doméstico, actividades financieras, actividades inmobiliarias, todo. Esos son más o menos los números estimados, que son dinámicos, van cambiando permanentemente. Nosotros agarramos cada uno de estos sectores y nos fijamos a las personas que están empleadas en esos sectores en promedio, el tipo de tareas que realizan y cuántas de esas tareas y puestos son fácilmente automatizables. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y bueno, que del comercio, por la concepción misma de las tareas ocupadas por personas, previo al coronavirus, había un 45%, casi la mitad de los puestos de trabajo que se podían automatizar. En la industria manufacturera un 26%, en alojamiento un poco menos. Esto se hizo sector por sector, cargo por cargo, se analizó, bueno, qué tipo de tareas cumplía, bueno, esto es automatizable, esto no, esto realmente se necesitan habilidades humanas, de empatía, de creatividad. Por lo tanto, esa es una posición que la tecnología no la puede automatizar. Todo esto que es lo que se conoce hoy como RPA, que es robotización de procesos, que está avanzando muchísimo a nivel de empresa. Por ejemplo, una conciliación bancaria ya no se hace más por parte de un estudiante de contador, sino que se hace automáticamente una computadora. Bueno, si uno analiza eso sector por sector, que todos los sectores son diferentes en el tipo de posiciones,
en cuenta que en promedio hay un 28% de esas posiciones que están en seguro de desempleo que ya hoy se pueden automatizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una probabilidad bastante importante de que no se recuperen todos estos puestos de trabajo, porque hay 35.000, por lo menos, que yo le llamo desempleo tecnológico. En el caso que las actividades vuelvan, ¿no? O sea, esto es un piso, ¿no? Es el piso de que, en el mejor de los mundos, todas estas empresas que mandaron a los trabajadores al seguro de desempleo vuelvan a los niveles de actividad previos, haya una recuperación de B, en ese mejor de los mundos, que no va a ser así, porque hay muchas empresas de estas que lamentablemente no van a volver. Imaginemos que todas vuelven. Si todas volvieran, va a haber un 2% de aumento del desempleo solo por razones tecnológicas. Porque las posiciones esas, para el mismo nivel de actividad económica, ya no se van a tener que cubrir con personas, por más apoyos que se den. Porque ya no se están haciendo, y no, a menos que haya un subsidio total al trabajo por parte del Estado, que es imposible, no alcanzan la situación actual de las finanzas públicas, voluntariamente las empresas no van a necesitar, ¿no? Es un tema de necesidad, o sea, es innecesario contratar a ese porcentaje de personas a la vuelta en el mejor de los escenarios. Esto genera un drama inmenso, ¿no? Porque obviamente las personas que están ahí son las que tienen menor capacitación, son las que tienen más complicación para conseguir un nuevo trabajo, es un desempleo tecnológico estructural, son personas que se suman a las que ya estamos previo al coronavirus en un 11% de desempleo, y muchos de esos desempleados tenían estas condiciones, o sea, de ser poco aptos para el actual mundo laboral. Entonces, estamos frente a un drama que a mí me preocupa enormemente en el mercado de trabajo, un drama de convivir, y habrá que ver cómo el Uruguay puede hacerlo de la mejor manera posible, con una cantidad importante de personas que no van a ser empleables en el mercado de trabajo en condiciones normales, solo van a ser empleables a través de subsidios que se den a las empresas, y a los cuales va a haber que recapacitarlas a través de programas como el INEFOP, pero de una forma bastante mejor que lo que se hacía antes, y que realmente sea útil. Y no es fácil, ¿no? O sea, acá no es una crítica al INEFOP previo, sino el que asume esta responsabilidad, los que van a trabajar ahora, están trabajando en el INEFOP, tienen ante sí una tarea titánica, que es poder recapacitar a personas que tienen una experiencia acumulada de un trabajo tal vez rutinario a lo largo de mucho tiempo de su vida. Y esa misma persona ser capaz de hacer una tarea totalmente diferente en muy poco tiempo. Este es el gran desafío que tenemos por delante. Esto es el futuro del trabajo que tanto se viene hablando, y esto es lo que se aceleró mucho con el coronavirus. Por lo tanto, acá se juega mucho del tesoro que tiene el Uruguay, que es la estabilidad social y económica. A darle contención a toda esta gente en los próximos años, y estoy hablando de esto desde un proceso de mediano y largo plazo, va a ser una política que va a tener que concentrar mucha atención, y naturalmente exige recursos, porque son personas que... Y acá la culpa de quién es, ¿no? Si uno se pregunta. Y bueno, en el fondo hay una culpa del país de no haber preparado a muchas generaciones, personas para estar con las herramientas adecuadas para ir al mercado de trabajo. Ahí está el sistema educativo, que hace tanto tiempo que hablamos, y pasa el tiempo, que no prepara a las personas para ir adecuadamente al mercado de trabajo. Y ahí es donde quiero mostrar un número de la reforma educativa, porque Uruguay ha empeorado. Entre los países del mundo, cuando van a ser la zona gris, arriba, son los que empeoran en los últimos 5 años. O sea, la capacitación de las personas que van a contratar a las empresas empeoró en los últimos 5 años. Y la pregunta es, bueno, ¿qué esperanza hay en este contexto de que las reformas que están planteadas en los programas de los partidos que están en la coalición, repito, hay que ir a los programas individuales, y está muchas de ellas en el documento que presentó EDUI 21 al Parlamento y a todos los partidos políticos, una reforma profunda del sistema educativo? ¿Qué posibilidades tiene en este contexto de materializarse? Y bueno, la realidad es que se ha complejizado, ¿no? Para empezar, por un tema presupuestal. Bueno, déjenme decirles que obviamente la plata importa en la educación, pero no es excusa. No es excusa, porque gastando lo que Uruguay gasta
se podrían tener mucho mejores resultados. Incluso gastando menos que lo que Uruguay gasta, se podrían tener mejores resultados. Nosotros nos tomamos el trabajo de mirar los últimos resultados de PISA que salieron en diciembre del año pasado, de las pruebas PISA que se toman todos los años a nivel internacional y son comparables en los países, y nos tomamos el trabajo de ir hacia el año 2003, que fue cuando Uruguay por primera vez entró en las pruebas PISA. Fue la primera vez que nos dimos cuenta en Uruguay que aquel mito de que somos una sociedad con una educación espectacular y a nivel europeo no era tan así, porque nos dimos cuenta ya en el 2003 que la mitad prácticamente de los trabajadores jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo no tenían realmente una formación adecuada para las necesidades. Ya hace 15 años de eso. Y cuando íbamos para atrás a buscar, encontramos un país que tenía niveles muy similares a Uruguay, Serbia, que tenía niveles de ingreso y de población comparables con Uruguay, y que ahora, en la última prueba PISA, nos superó ampliamente, ya nos sacó una distancia significativa en mejores resultados, y logró mejorar mucho la excelencia. Este indicador que está ahí arriba, de excelencia, que Uruguay es muy pobre, que quiere decir que de cada 100 currículum que cualquier empresa recibe para una posición, hay solo dos personas de alta calificación de cada 100. Me refiero a personas que te van a hacer una diferencia en la empresa, personas que tienen potencial de excelencia en el futuro, y son personas realmente valiosas en el mercado de trabajo. Hay solo 2 de cada 100. Bueno, en Serbia son 3 veces más. Y eran igual que en Uruguay en el año 2003. Entonces dirán, bueno, pues Serbia se gasta mucho más en educación, invierte más. No, gasta menos, gasta la mitad. El presupuesto acumulado que se gasta en Serbia por estudiante es menor que lo que se gasta en Uruguay. Y bastante menor y ajustado por paridad de poderes de compra. Porque es con el gasto equivalente en cada país. Y cuando uno se va a fijar qué diferencia hay entre Serbia y Uruguay en materia educativa, hay mucha, ¿no? Obviamente son países distintos, pero hay algo que llama mucho la atención. Y está alineado con lo que dicen las teorías de qué es lo que importa en la educación, que finalmente son los docentes. Es la calidad de los profesores y la capacidad que tienen de transmitir a los estudiantes a nivel escolar, a nivel inicial, motivación, transmitir ganas de avanzar, ganas de crecer. Y ahí es donde Uruguay está realmente flojo, porque Uruguay, como ven la comparación ahí, no tiene problemas de material educativo, ni de carencias en general físicas. Los primeros puntos está incluso mejor, que tiene mejores materiales, tiene mejores infraestructuras, a esta altura se ha invertido mucho en eso que Serbia. Cuando le preguntan a los directores de instituciones uruguayas cuáles son sus problemas, ahí aparecen los profesores. La falta de profesores, miren la diferencia. O sea, en Uruguay hay un 30% de falta de profesores, normalmente. En Serbia no faltan nunca. En Uruguay tenés profesores, un 30% que no está calificado para dar la clase que está dando. Hay un 54% que no tiene título. Miren en Serbia la diferencia. Casi todos certificados, casi todos calificados. Hay un 30% que tiene maestría de los profesores de secundaria en Serbia. En Uruguay hay 1%. El ausentismo, 61% en Uruguay. 5% en Serbia. Ahí está el tema. Entonces no es plata esto, no es plata. Acá es rediseñar cómo está armada la estructura de nuestra organización, y para eso no hay excusa. Entonces, de vuelta, o sea, dado que no hay excusa, dado que hay un parlamento que lo va a apoyar, hay que exigir como sociedad que se haga esto, y que el coronavirus no tiene por qué haberlo dejado por el camino, en la expectativa de que haya realmente la reforma que está comprometida y que está en la voluntad del gobierno de llevar adelante, y que se puede. O sea, la realidad es que se puede. Entonces cierro con este gráfico, a mí me gusta mucho, con esta imagen de Cézanne, esta obra espectacular, impresionista, que muestra el desafío que tiene el Uruguay por delante para poder pagar esta deuda del coronavirus, que es bajar estas barreras y volver a ser productivo para invertir. En un marco que tenemos que cuidar en este proceso, porque es complejo, la estabilidad social y política que tiene el país. Bajar estas barreras puede implicar conflictos con las organizaciones sindicales, con algunas organizaciones sociales que pueden querer oponerse porque tienen algún interés creado. Y ahí tenemos que mirar este mapa de América Latina, que empiezo en México y voy bajando y voy mostrando que en cada país, en el último año han habido manifestaciones masivas, violencia, muertes en las calles, todos. Los que están en rojo son los que incluyen muertes, los que están en anaranjado son los que tuvieron manifestaciones masivas contra el gobierno en el último año, todos. No hay casi
excepciones. Miren esto, ahí van a reconocer un tesoro que está ahí en Celeste. Ese tesoro somos nosotros, los únicos, en toda América Latina, que no hemos tenido las imágenes que se repiten ahí, y algunas, repito, con muertes como son las que están en rojo. Esto vale oro, esto es muy valioso a nivel internacional, es lo que nos diferencia hoy más de esta región. Voy a terminar oralmente lo que quería decir, porque ya estaba en el cierre, que era el compromiso que tiene que tener el país con generar una agenda de crecimiento, que es la única forma de poder pagar esta deuda, que va a ser grande, y está bien que así sea, porque así es como hay que pagar la deuda del coronavirus, porque es una deuda comprometida con toda la salud del país. Acá lo que estamos pagando es la salud de los uruguayos. Es un tema sanitario que se paga con deuda, pero esa deuda, tengamos claro, que el día de mañana solo se va a poder pagar con un país creciendo. Y para crecer hay que ir a esa agenda de reformas que están pendientes hace tiempo, se discuten hace mucho tiempo, y yo creo que es el momento de empezar a ejecutarlas y empezar a tener resultados. Ese es el mensaje que quería dejarles. Obviamente les agradezco mucho por la atención y estoy a las órdenes para contestar las preguntas que ustedes quieran. Acá hay una que dice: la brutal emisión de dólares por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos puede dar lugar a mediano plazo a una debilidad global del dólar. Sí, así es. Nosotros en parte estamos viendo que el dólar no sube mucho más como consecuencia en parte de este fenómeno de expansión monetaria tan fuerte de Estados Unidos, que si no, histórica, nunca vista. Por lo tanto, va más en línea con la necesidad de hacer reformas para generar productividad genuina en el Uruguay. El dólar alto no va a ser el trabajo que hizo en el pasado. Eso hay que tenerlo guardado, o sea, hay que tener claro. En el pasado Uruguay recuperó competitividad de la peor forma, que es abaratándose mucho, con un dólar que se iba a las nubes, los salarios que se caían, la gente obviamente se volvía más pobre, tenía dólares mucho más pobres, y volvían las condiciones para invertir, porque con gente más pobre, con salarios más bajos, volvía la rentabilidad. Ese camino no va a ser el actual, es una gran diferencia con crisis anteriores, con la del 82, con la del 2002. Y por suerte, digo yo, por suerte, porque realmente nos desafía a hacer al país acorde al nivel de vida que tenemos. Tenemos un nivel de vida que ha mejorado, niveles de ingresos que han mejorado, y lo que no ha mejorado es el sustento de los fundamentos de estas barreras que creo que hay que bajar para poder sostener los niveles de vida actuales. Y con eso que la pregunta del dólar va en esta línea. O sea, el dólar no va a tener por qué subir, va a tener, lo que nos fuerza a nosotros a bajar las barreras. Ignacio, creo que nos has dejado una lección muy clara de la situación. Por supuesto, nos mostraste que hay otros virus y otras epidemias, lamentablemente, no solo el coronavirus. Veremos que hay remedio para eso. Te lo agradecemos profundamente, como te lo hemos dicho personalmente aquí delante de todos los que te están viendo y escuchando. Les agradecemos a todos, les pedimos disculpas dentro de lo que debemos por haber tenido estas interferencias. A ti te las pedimos en forma particular. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy de tarde, y virtualmente, Ignacio, un gran abrazo en nombre de toda la Benebrit. Muchas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes, y agradezco el libro que me hicieron llegar a mi casa de regalo. Bueno, al contrario, que lo disfrutes mucho.